Me confirma si estás viendo la pantalla. Ya estoy compartiendo pantalla. Empezar. Esta es la presentación de lo que vamos a hacer hoy. Listo. Entonces, vamos a mirar qué son las funciones. Vamos a hacer un repaso sobre el dominio y el rango de una función. Vamos a mirar los conceptos de paridad y vamos a revisar algunos conceptos entre funciones. Listo. También vamos a aprender a graficar funciones. Esto es algo que es muy importante para el primer parcial porque sí o sí siempre salen ejercicios sobre gráfica de funciones o calcular una función a partir de su gráfica. Listo. Entonces, esto es lo que es la definición de la gráfica de una función. Decimos que una función es la gráfica de la ecuación y igual f de x para todo x en el dominio de f. Listo. Entonces, hasta ahí no nos dice pues mucho todavía la definición. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a aclarar dos conceptos básicos que necesitamos para esto, que son qué es el dominio y el rango. Listo. Listo. Ahora que ya estamos acá, ahora sí, como te decía, vamos a mirar qué es una función. Listo. Entonces, cuando uno tiene, digamos, un número, vamos a suponer que yo tengo un número A y a ese número le aplico una función. El ejemplo más claro que dan es que digamos que yo tengo una máquina, ¿cierto? Yo tengo esa máquina y esta máquina tiene una salida aquí. ¿Listo? Entonces, yo digo que una función es tomar un número, ingresarlo a esta máquina y esta máquina me va a dar otro número B. ¿Listo? Entonces, yo digo que ese número B es el resultado de aplicarle una función a este número A. ¿Cómo más podemos ver esto? Siempre decimos que, por ejemplo, un número está en función de otro o una magnitud está en función de otra. Por ejemplo, si tenemos una distancia y yo voy a, digamos, a una velocidad de 100 kilómetros por hora, entonces quiere decir que yo cada hora estoy avanzando 100 kilómetros, listo. Entonces, por ejemplo, lo que yo avance siempre va a ir en función del tiempo, ¿ok? Entonces, a eso nos referimos con que una magnitud que vaya siempre en función de la otra. Entonces, eso es más o menos lo que se entiende como una función. Eso es lo que se explica en la teoría inicialmente. Pero ahora entonces vamos a trabajar con una función directamente. Bueno, vamos a suponer que yo tengo una función que se llama f de x y que f de x va a ser igual a ¿qué? A x menos 3 y esto está sobre 2. Listo. Ahora que... bueno, no, esta función vamos a dejarla para ahorita. Vamos a copiar una más sencillita primero. Entonces, digamos que tengo mi f de x. Y digamos que esto va a ser igual a ¿qué? A 4 más x. Esto va a ser raíz cuadrada y abajo tenemos 1 menos x. Listo. Entonces, habíamos hablado de algo que se llamaba dominio y rango de las funciones, ¿ok? Entonces, ¿qué es el dominio y el rango de las funciones? El dominio son todos los valores que x puede tomar. Vamos a hacer una gráfica de algo que conocemos bien, que es, digamos, el plano cartesiano. Entonces, listo. Yo aquí, ¿qué tengo? Tengo unos valores en x y en y. Esto es y y esto de aquí es x. Entonces, ¿dónde está el dominio de las funciones? Por lo general, el dominio de las funciones que vamos a trabajar
El dominio está aquí, en todo lo que es X. Listo. O sea que el dominio se relaciona con todos los valores que toma X. Y el rango va a ser todos los valores de Y. Obviamente aquí estamos contando tanto positivos como negativos. Entonces, el dominio se relaciona por lo general a los valores que tiene X aquí abajo, y el rango es los valores en Y que toma estos valores de X al yo aplicarles la función list. Entonces miremos acá, tenemos esta función que me dice que que f de x es igual a la raíz de 4 más x sobre 1 menos x. También esto se suele denotar de esta forma. Esta forma de escribirlo es también lo mismo. Digamos que y va a ser igual a ¿qué? A 4 más x sobre 1 menos x. ¿Listo? Entonces, hay que tener algo en cuenta acá. Miremos, por ejemplo, examinemos qué es raíz de 4 más x. ¿Listo? Entonces, raíz de 4 más x, esto siempre va a existir en los reales. Los reales son estos números que yo tengo aquí en la recta real, que van desde menos infinito hasta más infinito. ¿Listo? ¿Qué pasa acá con estos valores para 4 más x? Miremos que, por ejemplo, ¿qué pasa si esto es, si lo de adentro vale menos 4, donde está la x? Entonces tendríamos algo de esta forma. Tendríamos que 4 más, como x vale menos 4, menos 4, pues esto ¿cuánto me va a dar? Esto me va a dar igual a 0, listo. Entonces aquí no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque raíz de 0, esto siempre es 0, ¿ok? Pero ahí tenemos un problema si x es mayor que 4, perdón, si x es menor que menos 4. Entonces para x menor que menos 4, entonces vamos a tomar, digamos, menos 5. Aquí yo tengo entonces que 4 más menos 5, esto va a ser igual a ¿qué? 4 menos 5, pues esto va a ser igual a raíz de menos 1. Entonces aquí ya tenemos un problema. Ya no tengo un número real, sino que aquí tengo un número irracional, listo. Que esto sería raíz de menos 1. Entonces esto ya no me sirve. Ya yo tengo que limitar entonces el dominio de esta función, donde yo no puedo tomar valores de x que me den menores que 0. Entonces arriba tengo que hacer esa pequeña modificación. ¿Y qué pasa con lo que tengo abajo? Abajo también va a pasar algo parecido. ¿Qué pasa si, por ejemplo, abajo yo tengo que x es igual a... Si yo tengo que x es igual a 1. Entonces, para la parte de abajo, en caso de que x fuera igual a menos 1, entonces abajo me quedaría en el denominador, me quedaría 1 menos 1. Y esto va a ser igual a 0. Y voy a tener pues el valor que tengo arriba, que debe ser 4 más 1. Esto sería igual a raíz de 5, pero raíz de 5 sobre 0. Aquí ya empiezo a tener un problema. ¿Por qué? Porque no hay una definición para, para el 0, para una división sobre 0, listo. Entonces, lo que tengo que evitar es esto. Abajo, yo abajo puedo tomar cualquiera. Yo abajo puedo tomar cualquier número excepto el 1. O sea, puedo tomar menores o mayores. ¿Listo? Entonces, mientras no sea 1, yo puedo hacer cualquier cosa en la parte de abajo. Ajá, exactamente. Entonces, ¿qué tengo que tener yo en cuenta? Ahora, el dominio van a ser, ¿cuál es el dominio de esta función? Entonces van a ser todos los números reales, como ya habíamos dicho, desde menos infinito hasta más infinito. Pero, ¿qué tengo que tener en cuenta?
sí y solo sí, ¿qué tiene que pasar adentro de esta raíz? Adentro de esta raíz, 4 más x, esto tiene que ser mayor o igual a 0. Mientras arriba se cumpla eso, no hay ningún problema. Y además hay otra condición. ¿Cuál es esa otra condición? Que 1 menos x, esto tiene que ser diferente de 0. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería el dominio de esto? El dominio de f de x lo vamos a describir como que. Aquí voy a poner el dominio de esta función f de x. Esto va a ser igual a ¿qué? A el intervalo. Yo sé que esto puede ser mayor o igual a 0. Entonces va a ser el intervalo desde 4 hasta 1. ¿Por qué 4 hasta 1? Porque, por ejemplo, aquí x puede valer 1 en este de acá. Pero entonces lo vamos a escribir en intervalo de esta forma. Entonces los valores de x van desde 4 hasta 1. Perdón, este aquí no va dentro de corchetes, sino que lo vamos a tomar entre paréntesis. Esto quiere decir que no vamos a, el paréntesis quiere decir que en ese intervalo no vamos a tomar nunca el 1, porque si tomamos el 1, pues estaríamos volviendo abajo 0, ¿cierto? Y lo vamos a unir, bueno, perdón, esto aquí es menos 4, tiene que ser menos 4 acá, y esto lo vamos a unir al intervalo que desde 1 hasta, ahí se nos puede ir hasta más infinito. Listo, entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué pasa si aquí tenemos que x vale, que en el intervalo desde 4 hasta 1, pues tenemos que desde 4 hasta, si esto vale 4 acá, entonces 4 más menos 4, esto nos va a dar 0, perfecto. Y 1 menos 4 sería 1 más 4, que sería 5. Por lo tanto, esta función valdría 0 sobre 5. Y 0 sobre 5 sí existe, que es 0. Pero al revés, no. Mientras el 0 esté arriba, yo puedo hacer eso normal. Pero si el 0 está abajo, no hay nada que hacer. Entonces, este sería el intervalo, el dominio de esa función. Todos los valores de x posibles para tomar, siempre y cuando la función exista. Entonces, este es todo el intervalo. Y el rango ya son todos los posibles valores que la función vaya a tomar. Listo, se entiende hasta ahí todo perfecto, ¿cierto? ¿O hay alguna duda sobre esta función? Sí, sí, los intervalos siempre se tienen que usar para saber exactamente cuál es el dominio. Y los intervalos ya se usan, pues, se hacen, pues, identificando estas dos cosas. ¿Qué tiene que pasar aquí atrás para que estos números existan en los reales? Yo ya sé que no puedo tener ninguna raíz negativa. Yo todas las raíces que tenga deben ser positivas o, en su defecto, raíz de 0. Que raíz de 0 sí me da perfectamente que esto es igual a 0. Pero raíz de menos 1 o menos 2, etcétera, eso no lo vamos a trabajar, sino hasta que estemos viendo números complejos, que ahí ya hay otras reglas, pero ahorita solamente estamos trabajando en los reales. Entonces, yo primero examino qué tiene que pasar arriba para que esto exista y qué tiene que pasar abajo para que esto exista. Y ahí ya es que saco los intervalos. ¿Qué tengo yo fácil para... listo. No tenemos ningún problema con algunas que vamos a examinar ahorita, que son, por ejemplo, funciones de este tipo. Digamos que tengo x a la 3 más 2. Aquí yo no tengo ningún problema porque esto me va a dar una función donde no está restringida para nada. No tengo ningún cero en el denominador y no tengo ninguna raíz. Y esto siempre me va a dar, dependiendo del valor de x, o positivo o negativo. Pero eso está tanto los positivos aquí en los reales, perdón, los negativos aquí como los positivos acá. Entonces, mientras el resultado sea positivo y negativo, no tengo ningún problema. Listo. Entonces, ahora, luego que ya sabemos más o menos a dónde nos vamos a dirigir, a encontrar siempre dominios y rangos,
Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar, digamos, cómo encuentro cuando me piden un valor dado. Digamos que vamos a trabajar con la misma función. Con esta misma f de x la vamos a seguir usando, pero ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar un valor específico de la función. Supongamos que acá me piden que encuentre eh, f de 5, listo. Entonces, si a mí me piden, digamos, f de 5, esto va a ser igual acá. ¿A qué? Aquí solamente vamos a reemplazar. Entonces, acá me queda lo mismo arriba. Tengo 4, pero donde tengo la X voy a cambiar eso por lo que me están pidiendo. ¿Y esto va a ser qué? Pues 4 más 5. Luego, abajo tengo que esto es igual a 1 menos X. ¿Pero X cuánto vale? Pues X vale 5. Por tanto, esto va a ser igual a ¿qué? A 4 más 5. Esto arriba me va a quedar raíz de 9 y abajo voy a tener 1 menos 5. Entonces, esto va a ser igual a menos 4. O sea que el resultado total de esto es raíz de 9, raíz cuadrada de 9, esto es igual a 3 y abajo me queda normal. Entonces, esto va a ser menos 3 cuartos. Ese es el valor para f de 5. Supongamos que ahora me piden hallar f de menos a. ¿Qué sería f de menos a? Pues entonces es muy fácil, hago exactamente la misma cosa. Ese a se comporta como si fuera otro número y estoy trabajando siempre en números reales. Entonces aquí voy a tener 4 más menos a y abajo voy a reemplazar exactamente la misma cosa. 1 menos x, pero el x entonces ahora va a ser menos a. Entonces esto va a ser de esta manera. Y arriba, ¿qué tenemos? Entonces tenemos la raíz cuadrada de 4 menos a, ¿cierto? Y abajo tenemos a menos 1. Listo. Esto, ¿cómo quedaba acá? Acá quedaba 1 menos a, pues esto es igual a 1 más a, ¿cierto? Entonces lo que podemos hacer acá es sacar el factor común 1. Y cuando yo saco factor común 1, aquí es, perdón, menos 1, aquí esto es donde se cambia el signo. ¿Listo? Pero es solamente para escribirlo pues mejor. Yo puedo escribirlo así o de esta forma cambiando el orden de los signos. Ya la cuestión es como me parezca que quede más cómoda o, o como a mí me guste más, que sea pues como más bonito, pero no es por otra cosa. Es de esta forma. Sí, mira que ahí lo acabé de escribir exactamente. Aquí lo dejé exactamente así, como 1 más a. Listo. Entonces, uno lo puede hacer de varias formas, pues lo puede dejar así solamente o también lo puede como escribir de otra manera, como te dije, para que le quede más bonito, pero es la misma cosa. Listo. Ahora, vamos a ver, listo, vamos a hablar ahora de algo que se llama el dominio natural de una función. El dominio natural de una función está definido como todos los valores que puede tomar la función. Por ejemplo, en esta función anterior, vamos a ver si nos deja volvernos tanto, bueno, creo que no, pero cuando hicimos el dominio de la primera función, el dominio estaba restringido hasta desde 4 hasta 1. El 4 lo tomábamos porque podía tomar el valor de 0, pero el 1 no. Y eso estaba unido hasta 1, que tampoco lo tomaba, y esto se iba hasta más infinito.
Este es el dominio natural. El dominio natural es todos los valores posibles, pero yo pude restringir esto en algún momento y yo pude restringir el dominio. Digamos que yo solamente quiero desde aquí hasta 10. Este también puede ser el dominio de esa función y solamente va a ser estos valores que puede tomar la x hasta 10. Entonces, qué pena, aquí es menos 4. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Yo solamente tengo en el dominio cuál es x, desde menos 4 hasta 10. Listo. Este es un dominio que yo estoy restringiendo, pero el dominio natural va siempre a todos los valores que puede tomar. Es el primero que teníamos que se iba hasta más infinito. El dominio y el rango, entonces, hasta acá ya están comprendidos, ¿cierto? ¿O hay alguna duda sobre lo que es dominio y rango de una función? Listo, bueno, si no hay ninguna duda, entonces vamos ahora a pasar a lo que son las gráficas de las funciones, ¿ok? Ya habíamos dicho antes que la gráfica de una función era tener y igual a la función, ¿cierto? En la función, digamos que vamos a tener esta función. Digamos que yo tengo una función donde f de x, esto va a ser igual a ¿qué? A x a la 2 menos 2. En la definición inicial que teníamos en la presentación, nos decía que la gráfica de una función era y igual a la función como tal. Bueno, vamos a escribirlo desde el inicio para que quede claro. Y igual a f de x. Uno, ¿cómo escribe? ¿Cuál es la mejor forma? ¿Cómo elijo yo si voy a usar la y o si voy a usar f de x? Eso solamente me lo dice la forma en la que mi profesor me enseñe. Listo. A unos profesores les gusta más con y, a otros les gusta más con f de x. Por lo general, la mayoría, cuando van a graficar, utilizan más el y. Entonces, como esto va a ser exactamente lo mismo, entonces, por transitividad, yo puedo decir que y va a ser igual a x a la 2 menos 2. Vamos a trazar la gráfica de esta función. Bueno, aquí primero, antes de yo trazar una gráfica, voy a usar lo que acabé de aprender, que es el rango de la función y el dominio. Entonces, ¿yo qué limitaciones tengo acá para el dominio? ¿Qué valores no me puede tomar x? Pues como yo aquí no tengo nada, ningún cero en el denominador, no tengo ninguna raíz, no hay posibilidad que esto sea un número complejo, entonces pues el dominio en esto van a ser ¿qué? Todos los números reales. Y el rango, ¿hay algún valor aquí que esto no me pueda tomar? Como yo no estoy restringiendo el dominio en ningún momento, el rango de esto también pueden ser todos los reales. Pero es en esta pues que no tengo ninguna restricción respecto a esto. Entonces, luego que yo identifico el dominio y el rango, que son muy útiles, entonces en esta función, no sé si en esta que vamos a dibujar, nos van a ser muy útiles, pero hay en algunas donde yo sé qué valores no puede tomar la gráfica solamente viendo el dominio y el rango. Pero ya vamos a hacer ejercicios sobre eso y nos vamos a dar cuenta. Primero, hagamos este entonces. ¿Qué hago yo después de que identifico el dominio y el rango? Voy a hacer un cuadro y en este cuadro, para poder hallar la gráfica de la función, ¿qué hago? Pues no es otra cosa más que darle valores múltiples a x e identificar los valores para y. Entonces, ¿qué valores le voy a dar yo aquí a x? Tengo que darle valores al azar para que esto va a ser x y esto va a ser y. Tengo que darle valores al azar que yo escoja y que no sean repetidos para que me dé diferentes puntos de la función. Entonces, supongamos que aquí esto va a valer 1, que luego vamos a tener menos 3, que luego vamos a tener menos 2, 2, el 0 y por último menos 1. Listo. Entonces, luego de que yo tengo esto, ¿ahora qué sigue? Pues fácil.
Voy a tomar cada valor que le di a X y según ese valor voy a identificar cuánto me da en Y. Entonces, vamos a suponer acá entonces que X vale 1. ¿Qué pasa si X vale 1? Pues entonces X a la 2 va a ser igual a 1 elevado a la 2 menos 2. ¿Y esto va a ser igual a qué? Pues entonces 1 elevado a la 2 me da 1 menos 2. Esto me va a dar menos 1. Listo, entonces ya tengo mi primer valor para Y. Esto me va a dar aquí menos 1. Y ya es lo mismo de hacer con cada cosita lo que acabamos de hacer, con cada uno de los números que hay en el cuadro y darle los valores a Y. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo más rápido. ¿Qué pasa si X vale menos 3? Entonces, si X vale menos 3, esto va a ser 9, porque todo número elevado a una potencia par siempre da positivo, ¿cierto? Entonces 9 menos 2, esto nos va a dar 7. Luego, ¿qué pasa si X vale menos 2? Pues esto va a ser de nuevo un número positivo, 4 menos 2, esto me da 2. ¿Qué pasa si vale 2? Tenemos exactamente, no, es el mismo caso no es porque ya este es positivo, esto es, este vale 2, 4, bueno, sí, aquí también sería la misma cosa, sería 2 también, ¿cierto? 2 por 2, 4 menos 2, siempre me da 2. ¿Qué pasa si vale 0? En 0 tengo menos 2. ¿Listo? ¿Y qué pasa si vale 1? El mismo caso que teníamos acá. Esto siempre va a valer, perdón, menos 1. Esto va a ser 1 menos 2. Entonces aquí voy a tener menos 1. Entonces ya luego de que tengo mi cuadro, vamos a trazar esta gráfica. Elaboremos un plano cartesiano donde yo pueda encontrar todos estos valores. Yo creo que con esto me da. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ubicar en el plano? Voy a encontrar un montón de puntos, puntos como X, Y, o sea, pares ordenados en un sistema de coordenadas. Ahora, ¿dónde van a quedar esos puntos? Vamos a buscarlos. ¿Qué pasa cuando X vale 1? Entonces vamos a decir que aquí esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Creo que con eso nos da. Hacia abajo. Y miremos qué vamos a tener hacia la izquierda. Entonces ahora sí, vamos a examinar esto. ¿Qué pasa cuando X vale 1? Pues Y vale menos 1. Entonces, X vale 1 acá y Y vale menos 1. O sea que esto va a ser aquí. Listo. Aquí queda el menos 1 en Y. Entonces, aquí tengo mi primer punto. 1 en X menos 1 en Y. X vale menos 3. Listo. Entonces, esto se va a venir hasta aquí. Menos 3. ¿Qué pasa cuando X vale menos 3? Pues resulta que Y vale 7. Entonces busquemos el valor de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto va a ser por aquí. Hacia arriba. Entonces más o menos por acá me va a quedar este nuevo punto. Listo. Entonces, ahora, ¿qué más necesitamos? Cuando X vale menos 2. X vale menos 2, esto es por acá. ¿Qué pasa si X vale menos 2? A ver, revisemos otra vez. 4 menos 2, sí, en efecto, Y me da 2. Listo, entonces miremos que si esto es menos 2, entonces Y va a valer 2. Entonces, va a ser este punto de acá. Acá tengo el otro punto. ¿Qué más puntos me faltan? Pues para
x igual a 2. ¿Qué pasa si x vale 2? Pues x vale 2 aquí. Y es exactamente el mismo valor en y, 2 en y. Esto es 2 en y. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si vale 0? Cuando x vale 0, x va a estar aquí, exactamente en el origen del plano. ¿Y cómo se comporta y en esa parte? Pues me dice que si x vale 0, esa está de acá, y vale menos 2. Entonces me voy hasta menos 2. Esto era menos 1 y aquí es menos 2. O sea que va a ser exactamente en este punto. ¿Ok? Y lo que me falta es ubicar solamente los valores de menos 1 para x. Cuando x vale menos 1, sería aquí. No, x vale menos 1 es en este lado. Vamos a dibujarlo de otro color mejor. Menos 1 aquí. ¿Y cuánto vale y? Bueno, ambos valen menos 1. O sea que sería este punto de acá. Menos 1 en x y menos 1 sería este punto acá. Listo. Ahora que yo tengo estos puntos, ¿cómo hago para dibujar la gráfica? Pues de aquí en adelante es solamente unirla y nada más. Entonces vamos a mirar. Este es el primer punto que tengo. Lo uno con este de acá, con este menos 1 y viene aquí. Viene aquí y luego acá. Listo. Entonces, esta es la forma de graficar siempre. Así es que yo siempre puedo graficar una función, solamente ¿qué hago? Bueno, y miremos el dominio y el rango. Son todos los reales, ¿por qué? Porque el dominio pueden ser todos los reales, porque mira que puede tomar cualquier valor de x. Obviamente esto se va a ir expandiendo hacia allá y esta se va expandiendo pues hacia allá. Acá lo que tenemos es una parábola. Entonces esto siempre va a tomar todos estos valores posibles de x y obvio nos va a dar muchos valores posibles de y. Listo. ¿Hay alguna duda hasta ahora con la gráfica de funciones? ¿Cómo se elabora la tabla? Listo, ok. Entonces, lo primero que necesitamos es saber qué es una función, saber qué es el rango de una función, saber qué es el dominio. Luego de esto, ya nos importa la gráfica. Con la gráfica podemos definir muchas cosas que vamos a necesitar, por ejemplo, cuando estemos viendo límites, que es creo que el segundo tema que sigue después de esto inmediatamente. Es algo que vamos a necesitar muchísimo. Bueno, ahora vamos a determinar qué es la paridad de una función. ¿Listo? Entonces, ¿paridad qué es? Pues una función puede ser par o impar. ¿Cómo sé yo que una función es par? Entonces, yo tengo que referirme a un teorema que dice que si yo tengo una f de menos x y que esto es igual a qué? A exactamente f de x para todo, este es el signo de para todo x. Entonces yo digo que esta función aquí, si me da exactamente esto mismo, yo digo que esto va a ser simétrico respecto a qué? Respecto al eje y. Esto va a ser respecto al eje y, listo. ¿Y qué pasa si esto es respecto al eje y? Pues entonces yo digo que esta función siempre va a ser una función par, ¿ok? Y tengo otra parte de este mismo teorema. ¿Qué quiere decir?
que si yo tengo una f de menos x y esto es igual a menos f de x para todo x, entonces yo digo que esto va a ser simétrico respecto a qué, respecto al origen. Y que esta función es una función impar. Listo. Por ejemplo, la función que teníamos anteriormente era x a la 2, x a la 2 menos 2. Esta fue la que graficamos, que era una función más o menos de este tipo, que venía por aquí y se iba así. O sea que según esto, esta función es simétrica respecto a qué. Al parecer esto es simétrica respecto al eje Y, ¿cierto? Porque la mitad está exactamente acá, creería yo, pero bueno, entonces vamos a comprobar eso. Miremos qué pasa con f de menos x. Miremos si f de menos x es igual a f de x. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? F de menos x, esto va a ser igual a ¿qué? Pues esto va a ser menos x a la 2 menos 2, ¿cierto? Aquí hay algo. Esto siempre me va a dar un número positivo, ¿cierto? Ah, bueno, respecto al origen, lo que pasa es que hay funciones de este tipo, mira. Hay una función, digamos, respecto al origen simétrica de esta forma, ¿cierto? Estas funciones pares, perdón, las funciones impares, siempre que las graficas te van a dar algo más o menos así. ¿Listo? O de este tipo. Ah, bueno, esta sería en realidad hacia el otro lado. Pero es solamente eso. Aquí solamente vamos a poner pues el ejemplo de la función par. ¿Listo? Y mirar por qué es par. Mira que siempre esta función aquí nos va a dar un número positivo. ¿Ok? ¿Y qué pasa con f de x? Pues con f de x va a ser lo mismo. Porque x al cuadrado, no importa que esto sea negativo, esto siempre va a dar pues positivo, ¿cierto? Entonces, por eso siempre vamos a tener ese efecto ahí. Una de las funciones más conocidas para este ejemplo es la función del valor absoluto. Ah, sí, claro. Inmediatamente uno, si ve la gráfica, pues esto lo estamos diciendo para este tipo de funciones. Estas son funciones muy facilitas. Por ejemplo, la función de la gráfica de la función tangente es una que es así y se repite muchas veces, pero siempre es así. Esta es la gráfica de la función tangente, ¿ok? Si yo tuviera un plano cartesiano, la función tangente se comportaría así. Entonces yo ya puedo decir si es impar o no es impar. Listo. Es simétrica respecto al eje Y. Pues no necesariamente. Para que fuera simétrica respecto al eje Y tendría que tener otra forma. Entonces yo ya ahí puedo decir si es simétrica, perdón, par o impar, dependiendo de la simetría. También está la función coseno, que la función coseno va así más o menos y se repite. A esto es a lo que llamamos funciones periódicas, pero nos vamos a encontrar, digamos, con funciones de este tipo. Yo tengo una función que empieza por aquí
aquí se corta, baja por aquí, después toma así, después sube y después vuelve a bajar acá. En esta sí no puedo determinar qué tipo de función es, si es par o impar. Entonces, la gráfica más que todo nos sirve para las funciones que son periódicas, que se repiten. Listo. Entonces, bueno, ¿alguna duda con eso? Con lo de función par impar. Igual lo único que tengo que hacer es verificar estas dos cosas. Estas fórmulas sí se encuentran en cualquier libro, pues, en el libro guía, en cualquier libro de precálculo, de cálculo, está cómo identificar cuándo son impares y cuándo son impares respecto, pues, a la simetría lista. De funciones, a ver, yo si esto lo vamos a ver más adelante, porque si lo vamos a ver más adelante, mm, nos saltamos los ejercicios, pero parece que no. No, podemos hacer en realidad los mismos con los que ya estábamos trabajando. Ah, no, sí, claro, sí, lo que estaba viendo, porque más adelante vamos a ver más gráficas. Vamos a ver más gráficas, entonces vamos a identificar muy bien lo que son funciones pares e impares. Igual, esto de pares e impares, mira que empezamos trabajando sobre qué era dominio y rango. Después pasamos a cómo se grafica y para eso necesitamos tanto el dominio y el rango. Ahora vamos definiendo qué son funciones pares e impares y en ejercicios que vamos a hacer más adelante, en realidad vamos a encontrar que vamos a reunir todo esto en un solo ejercicio. ¿Listo? Entonces, hagamos, por ejemplo, ese ejercicio que teníamos ahorita, el de la función x a la 2, que ya la conocemos como es, x a la 2 menos 2. Listo. Entonces, esta función será par o impar. Entonces, yo tomo lo de arriba. Miremos si es par. Entonces dice que f de menos x va a ser igual a f de x para todo x. Entonces, vamos a darle un valor cualquiera a la x acá. Listo. Entonces, ¿qué valor voy a tomar yo? Tomemos un valor facilito, el 1. ¿Listo? Entonces, me dice que para el 1, que si esto es par, entonces se va a comportar tanto igual f de menos x como menos f de x. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es menos f de x? Perdón, menos es para la otra. Esta es para la primera. F de menos x, ¿cuánto va a ser? Entonces esto es igual a ¿qué? A f de menos x, lo pongo acá. La función que tengo es esta, entonces esto va a ser ¿qué? Menos x a la 2. Pero ¿qué dije yo que iba a hacer con la x? Lo iba a reemplazar por 1. Lo elevo a la 2 menos 2. Listo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Esta es la primera parte de acá. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esta parte de acá. ¿Cuánto es f de x? Pues cuando x vale menos 1, cuando esto vale menos 1, pues ¿qué va a hacer? Es exactamente lo mismo. Va a ser menos 1. Perdón, esto era menos... no, yo lo tomé para 1, sí. Entonces, dijimos que lo íbamos a trabajar con el 1, entonces aquí va el 1 solito, a la 2, menos 2. Y ahora, ¿cuánto nos va a dar esto aquí y cuánto nos va a dar aquí? Miremos que f de menos x me da menos 1 al cuadrado, pero menos 1 al cuadrado siempre va a ser positivo. Menos 2, esto siempre me da menos 1. Y esta. Entonces, esto va a ser 1 al cuadrado, siempre me da 1. ¿Y esto es qué? 1 menos 2, pues también es igual a menos 1. Se cumple la primera. f de menos x es igual a f de x.
para todo X, listo. Entonces esta es par, simétrica respecto al eje Y. Y en efecto nos encontramos que cuando trazamos por aquí la de la parábola, tenía un punto por aquí en Y, ¿cierto? Entonces, simétrica respecto al eje Y. ¿Cómo podemos hacer usando este mismo ejemplo para demostrar el teorema de abajo? Pues fácil, utilicemos el teorema de abajo para mirar si esta misma función en realidad es simétrica respecto al origen, o sea que es impar. ¿Eso cómo lo hacemos? Fácil, por acá vamos a tener que, si esto es real, entonces f de menos x va a ser igual a menos f de x. ¿Cuánto es f de menos x? Entonces ponemos por acá, f de menos x va a ser igual a ¿qué? Como esta es la función, menos, vamos a tomarla también con 1, con el número 1. Entonces esto va a ser menos 1 a la 2 menos 2. Esto es la parte de f de menos x. Y ahora vamos a examinar la otra, por aquí. La otra es que menos f de x. Entonces vamos a poner aquí menos y pongo f de x, que era esto. Entonces esto va a ser x a la 2 menos 2, ¿cierto? O sea que esto va a ser menos, porque yo había tomado el 1, 1 a la 2 menos 2. Entonces aquí esto siempre me va a dar menos 1. ¿Ok? 1 al cuadrado positivo menos 2 menos 1. Y ahora, ¿qué tenemos aquí? Esto me va a dar igual a ¿qué? Adentro me da, aquí está el menos, y adentro me da menos 1. Entonces, menos por menos siempre me va a dar más, por lo tanto esto es 1. Acá puedo comprobar que esto no es simétrico. Ajá, exactamente, da 1. Entonces, ¿qué se tenía que cumplir? Esto debía ser exactamente la misma cosa. Tanto lo que me di aquí como lo que me di aquí tiene que ser la misma cosa para que la función sea simétrica o simétrica respecto al origen o impar. Listo. Como ya hice esto y no me dio, entonces puedo decir que la función no es ni simétrica respecto al origen y tampoco es impar. A todas las funciones que me dan, yo tengo que aplicarles lo mismo y aplicándoles este mismo proceso, yo puedo definir la paridad de la función. ¿Está claro hasta ahí? Ajá, exactamente. Yo tengo varias formas de demostrar algo. O yo parto desde un supuesto. O sea, hay funciones pares o impares, ¿cierto? Simétrica respecto al eje Y o simétrica respecto al origen. No pueden cumplir las dos al tiempo. Entonces hay varias formas de decirlo. Una es decir que la función es par cuando cumplió lo de arriba. O también yo puedo decir que la función es par demostrando que esto de abajo es falso. Si yo digo que esta función no es impar, es como si estuviera diciendo que la función es par. Vendría siendo la misma. Al siguiente tema. El siguiente tema sería operaciones entre funciones. O sea, yo ya sé cómo graficar una función, sé cuál es el dominio del rango de una función y qué más puedo saber de acá. El dominio, rango, cómo se grafica, si es par o impar. Ahora vamos a analizar algo que es las operaciones entre funciones. Así como yo puedo sumar números a más b, puedo multiplicar números a por b, también puedo hacer otras operaciones entre funciones. Vamos a examinar primero lo que es la suma, el producto, los cocientes y las potencias. Se parece mucho a lo que yo hago cuando estoy trabajando con números. Entonces, eso va a ser muy familiar. Entonces, si yo tengo, digamos, f de x, digamos que esto va a ser igual a ¿qué? X menos 3 sobre 2. Listo. Y vamos a suponer que tengo otra función. Esta función la voy a llamar g de x. Y g de x va a ser igual a ¿qué?
pongamos una con raíz, digamos que esto es raíz de X, ¿ok? Entonces, vamos a examinar primero lo que es la suma. Bueno, esto sería suma y resta, sería la misma cosa. ¿Cómo ponemos esto aquí? Si yo quiero sumar esto, entonces la suma de dos funciones, ¿qué es? F de X. Bueno, vamos a sumar F más G. Esto va a ser igual a ¿qué? La suma de las funciones, o sea, F de X más G de X. Esto es bastante intuitivo. Listo. ¿Y cómo va a ser esto? Pues fácil. Yo tomo acá X menos 3 sobre 2. Bueno, le sumo o le resto, depende de lo que me estén pidiendo. Y esto va a ser raíz de X. O sea, ya, esto aquí lo que me queda es una suma de fraccionarios. Yo lo hago como esté, pues como acostumbrado a operar fraccionarios. Bueno, vamos a identificar el dominio acá. Aquí no tenemos ningún problema en que en este 2, porque este 2 no se le está operando nada, entonces este 2 nunca se me va a convertir un 0. El único problema que tengo es acá. O sea, nunca X puede ser menor que 0. Esto va a ser, perdón, van a ser todos los X mayores que 0, mayores o iguales. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si X es menor que 0? Pues me va a dar una raíz negativa. Entonces, el dominio de esto, ¿dónde va a ir? Pues todos los valores que sean positivos. O sea, que va a ir desde, bueno, el 0 sí lo toma porque el 0 puede ser, entonces lo escribimos en forma de intervalo, esto va a ir desde 0 hasta más infinito. Listo. Ese es el dominio de mi función acá. Lo único que me preocupa es la raíz, porque lo otro, todo está bien. Esto de aquí no tiene ningún problema para que yo lo pueda operar luego. Entonces ese no me preocupa para nada. Entonces, listo. Esto es las operaciones de suma y resta entre funciones. ¿Qué otra operación puedo hacer yo? También puedo hacer multiplicación de funciones. ¿Cómo sería la multiplicación de funciones? Listo, perfecto. Hasta aquí yo creo que no vamos a tener ningún problema porque es exactamente lo mismo que con los números. Multiplicación de funciones, o sea, si voy a multiplicar f multiplicado g, esto va a ser igual a ¿qué? A x menos 3 dividido 2 multiplicado por raíz de x. ¿Esto es igual a qué? Pues no es sino efectuar la multiplicación y listo. Esto, a ver, ¿cómo lo podríamos escribir de otra forma? No, ya, hasta ahí nos quedaría. Eso sería todo. Ya que supiéramos algún valor de X, no. Y para reescribirlo, como que no hay otra forma, eso sería eso mismo. O podría escribirlo así. En caso de que lo necesitara reescribir de otra forma, X sobre 2 multiplicado X menos 3. Y ya, eso es todo. Si aquí digamos que tuviera, si la función fuera g de x más 1, raíz de x más 1, pues ya sería otra cosa. Ya ahí sí tendría aquí un más 1. Entonces multiplicaría este con este con este, luego este con este y luego este con este. Y esto al final lo que me diera, dividido todo sobre 2. Pero pues ya son pues diferentes cosas de álgebra. Ahí de pronto nos saldría un binomio, pero sería pues lo mismo, hacer operaciones entre números que ya conocemos muy bien. Esa es la multiplicación. Y en caso de que tuviéramos que hacer una división, es exactamente la misma cosa. A ver, supongamos que yo voy a dividir ahora esto.
F dividido G. Esto no es otra cosa que lo mismo. X menos 3 sobre 2 dividido raíz de X. Entonces, por ley de extremos y medios, esto se haría así, o por ley de la oreja, como se le quiera llamar. Entonces, esto sería X menos 3 sobre ¿qué? 2 veces raíz de X. Y ya, eso sería todo para la división. El dominio y el rango vendrían siendo las mismas cosas desde 0 hasta más infinito. Para todas vendría siendo la misma cosa porque siempre estoy condicionado por esta X de acá. ¿Ok? Eso es todo lo que hay que saber sobre operaciones. Ah, bueno, nos falta una, nos falta la potencia. Potencia de una función. Entonces, digamos que tengo una función elevada a un número. Vamos a buscar cómo se haría esa función. Digamos que yo tengo... a ver, necesitamos primero una función. Podemos usar esa misma. Digamos que tengo... ah, bueno, utilicemos esta de aquí, la g de x. Digamos que yo tengo g a la 3 de x. Esto va a ser igual a qué. Entonces, es mi función g de x elevada a la potencia 3. Se puede escribir así de esta forma también. ¿Y esto va a ser qué? Pues si esta es g de x, entonces fácil. Yo tomo g de x, que es raíz de x, y la elevo a la 3. Esto es esto mismo que podría ser también x elevada a la x a la 1. Esto sería x a la 1 medio a la 3. Y esto sería lo mismo que x a la 3 medios. ¿Listo? Esa es la potencia de funciones. ¿Alguna duda hasta el momento sobre potencia de funciones o esto? Bueno, si eso está entendido, entonces está muy bien. Ahora, sigamos con el siguiente tema. Es un poquito más complejo, pero también es muy intuitivo desde que uno se sepa las reglas de cómo se hace. El siguiente tema es la composición de funciones. Es otra operación entre funciones. Supongamos que yo tengo dos funciones. Entonces, con una voy a crear otra. Entonces, decíamos al inicio que yo tengo una máquina. A esa máquina le doy número A. Bueno, ahora vamos a decir que a esa máquina le damos un número X. Y esto tiene una salida. Y me arroja ¿qué? Una f de x. Ahora vamos a suponer que esta f de x la vamos a introducir en otra máquina. Y esto me va a arrojar una función nueva que va a ser una función g de x. Listo. Entonces, ¿cómo hago yo eso? Se dice que cuando yo hago eso, yo compuse g con f de x y se escribe así de esta forma. Creo que esto ya se vio pues en clase, la composición de funciones y cómo se escribe. Si no, pues ahí está explicado ya. Se dice que yo compuse g con f. O sea que de g, de f, yo creé, primero tomé un x, lo pasé a f de x, lo pasé a la máquina para que me diera f de x y luego lo volví a pasar por otra función para que me diera esta composición de acá. Entonces, ¿cómo se hace esta composición? Pues siempre yo debo tener dos o más funciones. Vamos a suponer que yo tengo dos funciones. A ver, inventemos unas funciones aquí.
Bueno, podemos usar las mismas anteriores, las que teníamos, que eran x menos 3 sobre 2. Esto era mi f de x y mi g de x, que era igual a ¿qué? A raíz de x. Listo. ¿Qué voy a hacer aquí? Entonces, primero vamos a componer a g compuesta f. Y después lo vamos a hacer al revés. Vamos a componer f compuesta g. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo aquí cuando compongo las funciones? Voy a componer g con f. O sea que esto va a ser de la siguiente forma. Tomo acá la g, o sea, la segunda. Si voy a componer g compuesta de f, siempre tomo la segunda y a la segunda le voy a ingresar lo que tiene la primera. ¿G de qué? De f de x. ¿Qué otra forma puede adaptar esto? Ya lo escribimos como tal. Puede ser escrito esto también o puede ser ya escrito directamente. ¿G de qué? De f de x. Pero f de x es ¿qué? Resulta que f de x es esto que yo tengo aquí. Entonces esto iría x menos 3 sobre 2. Listo. Pero entonces me falta aplicarle lo de la g. ¿Y la g qué es? La g de x resulta que no es nada más y nada menos que raíz de x. Entonces esto va a ser igual a qué? Pues ya, y aplico raíz a todo esto. Entonces va a ser raíz de x menos 3 sobre 2 y listo. Ahí ya me quedó mi composición de funciones con dos funciones. Si es 3 o más, hago exactamente el mismo paso. Aplico primero, la segunda, la tercera y así, sin importar las funciones que sean. Ahora compongamos f compuesta g. Listo. ¿Cómo será esto? ¿Cómo lo tengo que hacer? Entonces, lo mismo, f de g de x, que también es f de g de x, pero g de x es ¿qué? Me dijeron que raíz de esto, raíz de x. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué cosa? Pues ya aplicamos todo. ¿Qué es raíz de x? Perdón, f de raíz de x. Entonces es muy fácil. Aquí la composición no va a ser otra cosa que f de raíz de x. Aquí la voy a cambiar ya de una vez. Entonces, ¿esto qué sería? Raíz de x menos 3. Que sería... ay, perdón que esto se me... A ver, ahora sí. Raíz de x menos 3 ¿sobre qué? La primera había que iba sobre 2, ¿cierto? Sobre 2. Entonces, la composición es exactamente la misma cosa para ambos casos. La composición no es conmutativa. Yo componer f de g, por ejemplo, yo aquí compuse f de g, perdón, compuse g con f y me dio este resultado. Pero luego compuse f con g y me da este. Entonces no conmuta la composición de funciones. ¿Está clara esa parte? ¿O hay alguna duda sobre la composición? Al final, listo. ¿En qué parte del final exactamente? ¿Dónde estábamos haciendo qué? La raíz de x. Vamos a volverla a hacer. Bueno, vamos a repasarla con otro color aquí.
Lo primero que yo tengo que hacer es tomar f de g de x. Esto va a ser ¿qué? F de qué. F, que es la función normal que yo tenía, pero ¿qué es g de x? ¿Qué es f de g de x? G de x no es otra cosa que raíz de x. Hasta esta parte está claro. Yo solamente lo que hice fue cambiar f de g de x, lo voy a cambiar ¿por qué? Por la g. Listo. Bueno, si hasta aquí está claro, entonces lo que viene es que aquí yo le voy a aplicar a esta, le voy a aplicar la otra, esta función, porque esta es f de x en realidad, ¿cierto? Entonces, f de x, ¿qué es? F de x yo lo tengo como x menos 3 sobre 2. Entonces, ¿qué es lo que cambio? Esto que hay aquí adentro, vamos a ponerlo con otro color. Listo. Entonces, esto es en lo que yo me voy a fijar. ¿En qué le estoy haciendo yo a la X? Entonces, yo a la X le estoy aplicando una raíz. Listo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Esa raíz la voy a aplicar a todo lo que haya aquí donde esté X. Pero X aquí solamente aparece acá. Si aquí esto en lugar de raíz apareciera X a la 2, entonces yo qué tendría que hacer? Poner, perdón, sí, bueno, esto me sirve. X a la 2 menos 3 sobre 2. ¿Listo? ¿Se entiende esa parte? Ah, listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo aquí? Ya lo único que tengo que hacer es cambiar, aplicar f de x, pero con esto que hay acá. ¿Y qué me dicen? Pues que yo coja f de x y le aplique esto. Entonces, por eso, como f de x es x menos 3 sobre 2, pero le aplico la raíz a la x y listo. Entonces, raíz de x menos 3 a la 2. Entonces, como digo, si esto hubiera estado elevado a lados, en realidad me hubiera quedado de esta forma. Pero como no, entonces es de esta otra. Listo. Ahora sí, todo claro. Bueno, perfecto. Eso es lo que es composición de funciones, suma, resta de funciones, producto de funciones, división de funciones. Lo único complicado es como la composición, pero siempre es esta misma cosa. Con la primera compongo la segunda y no es otra cosa que reemplazar. Bueno, el dominio y el rango también se pueden. Bueno, eso sí ya lo tenemos claro, entonces, pero también es importante, aquí no lo necesitamos como que para nada, solamente nos importa que la función se componga, pero ya también sabemos cómo determinarlo. Ahora, ¿qué otra cosa es importante? Mm, ¿Qué más nos falta aparte de esto? Yo creo que no, eso es como lo principal que hay que saber sobre las, las operaciones entre funciones. Listo. Ahora, sí, claro. Por ejemplo, yo que tengo que tener en cuenta acá. Eh, Vamos a ahorrar un poquito por acá cosas que no necesitemos. Este sí lo necesitamos. Entonces, vamos a ver acá. Yo no necesito, a ver, perdón, esto aquí, x menos 3. Yo que necesito que esto adentro nunca sea negativo. O sea que
x menos 3 dividido 2 siempre tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Listo? Esto nunca puede pasar que esto me dé mayor que 0. Y aquí abajo, bueno, aquí abajo no tengo ninguna restricción. ¿Qué tengo que hacer? Que x mayor o igual a 0. O sea que el dominio de esta, ¿qué? Va a ir desde dónde? Desde el dominio de esta función va desde no, esta va desde 0 y toma el 0. Ajá, exactamente. 0, así como lo escribiste. Esa va desde 0 hasta más infinito porque son todos los positivos. Listo. Y aquí, para que esto sea menor o igual a 0, ¿qué pasa si esto vale 3? Si esta x vale 3, esto inmediatamente arriba se me convierte en 0. Listo. Entonces, ¿dónde existe esto? Siempre y cuando, o sea, puede ir desde 3 porque 0 es mayor o igual que 0. Entonces puede estar desde 3 positivo, porque el negativo está al otro lado, hasta infinito. Infinito así. O sea, el mínimo valor que puede tomar es 0. ¿Y esto donde se me hace 0? En x igual a 3. Entonces de ahí ya ahí puedo calcular. Ese es el dominio de mi función. Yo no me puedo mover de ahí. Ahí ya está restringida. Fácil hallar el dominio y con eso. Listo, perfecto. Pues eso es en caso de que no lo pidan, pero pues acá no nos estaban pidiendo, pero bueno, no lo pueden pedir. En un ejercicio pueden, por ejemplo, poner a hacer todo y que pidan igual el dominio y el rango. Ahora, como para terminar, nos falta que funciones monótonas. Uno cuando dice que una función es monótona. Una función es monótona, vamos a decir que yo tengo un intervalo AB. Si yo tengo un intervalo AB, yo digo que una función es monótona si la función es creciente o decreciente. ¿Qué es que sea creciente o decreciente? Digamos que yo tengo mi plano cartesiano. Tengo esto por acá y yo tengo una función de este tipo. Entonces, ¿cuándo digo yo que la función es creciente? La función es creciente cuando la pendiente, eso lo vamos a ver muchísimo en límites. Entonces yo voy a trazar una pendiente aquí. Esta es la pendiente de esta curva. Y voy a trazar otra pendiente acá. Entonces, por ejemplo, esta pendiente de aquí es positiva porque la función que va subiendo hacia allá, ¿cierto? Y esta es negativa porque aquí la función va de para abajo. Listo. Entonces, ¿dónde es creciente? Siempre y cuando todas estas pendientes vayan hacia arriba. ¿Y cuánto es decreciente? Cuando vayan hacia abajo. ¿Ok? Eso es lo que es creciente y decreciente. Pero vamos a explicarlo de una forma más, como en forma de teorema. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una función que se mueve en este intervalo AB, ese intervalo puede ser perfectamente el de ahorita, que iba desde 0 hasta más infinito. Y tomaba el 0. Ese es mi intervalo AB. Entonces yo digo que como una función es creciente si x sub 1 es menor que x sub 2. ¿Esto qué causa entonces? Pues que f de x1 sea menor que f de x sub 2. F de x sub 2. Ajá, listo. Entonces, esto se tiene que cumplir sí o sí, no para un solo número, sino para todos los números, todos los x posibles que sean
x1, x2, ¿en cuál intervalo? En ese intervalo AB. Intervalo A, B. Listo. Entonces, vamos a hacer un dibujo sobre esto. Vamos a suponer que yo tengo una función acá. Digamos que yo tengo una función más o menos de este tipo. Listo. Entonces, aquí, obviamente, si yo trazo la línea recta, que es la pendiente, yo puedo decir que esto es creciente, ¿cierto? Pero vamos a hacer la prueba de x1 y x2. ¿Dónde está x1? Pues vamos a buscarlo por aquí. Dice que si x1 es menor que x2, entonces x1 tiene que estar por aquí. Y x2, pues dicen que x1 es menor. Si x1 es menor, obvio que x2 tiene que estar por aquí. Y f de x1, vamos a mirar dónde está f de x1. Si esto es f de x1, este punto de acá viene con este de aquí, ¿cierto? A ver, ampliemos el punto. Entonces esto es x1 y esto es f de x1. Listo. Y ahora x2, pues miremos a ver hasta dónde sube. Esto se va por aquí para arriba. Y aquí en este punto, esto es x2 y aquí queda f de x2. Listo. Entonces aquí nos confirman eso. Dice que esta función es creciente si pasa que si x1 es menor que x2. Pues vemos acá que x1, supongamos que esto es 1 y que esto sea 5. Entonces, en efecto, 1 es menor que 5. Listo. ¿Y qué pasará entonces? En efecto, si esto es la componente en y, esto es la componente en x, mira que x1 me da aquí un valor en y, f de x1, que en efecto es menor que f de x2. Listo. ¿Es clara la parte tanto algebraica como la parte geométrica o la parte pues de la gráfica? Listo, es demasiado intuitivo. Esto es un teorema, pero se demuestra de esta forma. O sea, uno lo que se tiene que aprender es esto, que esta parte es la que uno se memoriza, pero lo más importante es saber cómo va a ir acá, cómo se representa acá ya en el plano como tal, que es lo que nos van a pedir cuando estemos graficando. Listo. Y ahora, yo sé cómo una función es decreciente, entonces es de una forma muy similar. ¿Cómo se llama que una función es decreciente? Entonces voy a decir que una función, esto también es teorema, también en un intervalo AB, si pasa que si yo tengo x1 menor que x2. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué me va a causar? Es muy parecido al anterior, pero no es lo mismo que f de x1. Esto va a ser que mayor que f de x2. ¿Listo? ¿Y cómo se representa esto? Vamos a hacer otra vez nuestra gráfica. Supongamos que yo tengo ahora una función de este tipo. Mira que en la anterior el x1 era tanto menor como f de x1 era menor, pero mira que aquí ya el signo cambió. Entonces vamos a suponer que yo tengo una función que va, digamos, de para abajo, así. Listo.
Entonces, ¿qué dicen? Que si x1 es menor que x2, pues entonces voy a poner f de x1 por aquí, perdón, x1 y por aquí x2. Listo. ¿Dónde queda f de x1? Pues yo subo todo esto hasta por aquí. Y esto es f de x1 y x2. Ya sé por qué. Ah, listo. Perfecto. Porque aquí, no es sino yo trazar esto. Y en este punto, esto es f de x2 y esto es f de x1. Listo ya. Entonces, el teorema es el de arriba, pero esta es la parte gráfica y es lo que uno tiene que aprender a interpretar. Listo. Entonces, bueno, eso es como todo lo que hay que saber de funciones crecientes y decrecientes. Ahorita esto me sirve para yo qué, para decir si una función es creciente o decreciente. Pero, por ejemplo, en cálculo ya la vamos a utilizar muchísimo. Perdón, dice que en cálculo, estamos en cálculo, pero ya cuando empecemos cálculo como tal, vamos a utilizar mucho estos conceptos para hallar derivadas. ¿Listo? Y saber cómo se comporta una función en cierto punto. Ahora, ¿qué nos faltaría? Una función inyectiva o uno a uno. Esto también es muy intuitivo. ¿Qué se dice de funciones inyectivas o uno a uno? Se dice que una función es inyectiva uno a uno. Bueno, ¿por qué nos importan exactamente estas funciones? Porque estas funciones inyectivas o uno a uno son las funciones que son o crecientes o decrecientes y que tienen inversa. ¿Listo? Ya después vamos a ver qué es lo que es la inversa de la función. Entonces, digamos que si yo tengo f de x1 y esto es igual a f de x2, ¿qué tiene que pasar? Que x1 tiene que ser igual a x2. Si esto me da diferente, entonces ya no se cumple. Se tiene que cumplir todo esto al pie de la letra, como así como la que hicimos antes. Entonces, de forma recíproca, ¿yo qué tengo? Ahora vamos a suponer que digamos que yo tengo que si f de x1 es diferente de f de x2, entonces, ¿qué pasa? Aquí también se tiene que cumplir lo mismo. X sub 1 tiene que ser diferente de X sub 2. De esta forma yo compruebo que una función es inyectiva o uno a uno. Listo. Eso lo hicimos con el ejemplo de valor absoluto, donde nos da exactamente la misma cosa. Entonces, aquí se tiene que seguir cumpliendo ese mismo valor. Listo. Bueno, ¿y cómo sé yo que estas funciones son uno a uno o no? Pues fácil. Yo hago exactamente lo anterior. Examino si esa función es creciente o decreciente. Entonces, sí o sí, yo voy a estar seguro que la función es uno a uno y por tanto la función tiene inversa. Perdón, esta era decreciente, esta de aquí, y esta es la decreciente. Entonces, mientras yo tenga claro que las funciones son crecientes o decrecientes, puedo tener claro que la función es uno a uno y que por lo tanto tiene inversa. ¿Y eso de la inversa qué es? Pues la inversa es otra función que vamos a aprender a cómo sacarla acá. Vamos a aprender solamente con un ejemplo. Digamos que si yo tengo f de x y f de x va a ser igual a x a la 3 menos 1. Primero, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que comprobar que la función es inyectiva o uno a uno, ¿listo? O sea, que es o creciente o decreciente, una de las dos. Después de que yo compruebe esta, pues ya yo sé que es uno a uno, ¿cierto?
Hay unas más complicadas pues con racionales y con raíces que uno sí tiene que definir primero si es decreciente, pero esta es facilita porque yo ya sé que es una función uno a uno. Entonces, ¿cómo se hace? Recordemos que por allá atrás habíamos dicho que y esto era igual a ¿qué? A f de x. Entonces, y va a ser igual a ¿qué? ¿Qué es f de x? X a la 3 menos 1. ¿Ok? Esto ya lo tenemos claro, ¿cierto? Entonces esto lo podemos escribir ya así, de esa manera. Entonces vamos a escribir aquí que y es igual a ¿qué? A x a la 3 menos 1. Listo. Ahora, ¿yo qué hago con esto? Yo quiero encontrar mi función inversa a esta función de acá, a esta f de x que me dieron. ¿Cómo hago eso? Es muy fácil. Yo lo que hago es despejar el valor de x. Bueno, aquí lo que se hace es esto. Cambio x, lo cambio por y. ¿Y qué? Y y lo voy a cambiar por x. ¿Qué es esto? Pues fácil, donde está y pongo x, donde está x pongo y. Entonces, bueno, vamos a hacer eso de acá. Primero, despejemos esta x de aquí para que no nos quede este x a la 3, ni nos queden a la 3. Entonces, ¿esto cómo quedaría? Yo puedo decir que x a la 3, esto es igual a que... La voy a acabar. Yo digo que esto es que y más 1. Entonces, para dejar esta x sola, saquemos raíz cuadrada ambos lados, perdón, raíz cúbica, y esto me va a quedar igual a ¿qué? A que x es igual a la raíz cúbica de x más 1. A ver, aquí, no, a ver, aquí nos equivocamos en una parte. ¿En dónde nos equivocamos? Es y más 1. Ajá, exactamente. Aquí no hemos cambiado nada. Nos está dando exactamente lo mismo. Muy bien. Esto es y más 1. Y aquí también. Esto es y más 1. Listo. Y esto es, no es cuadrado, sino que esto es raíz tercera. Listo, ahí ya despejamos nuestra función. Ya quedó más bonita que trabajar con esto aquí. Ya al menos tenemos esa x despejada. Luego de que yo tenga esto, ¿qué hago? Entonces ahora sí, vamos a aplicar esto de acá. ¿Qué lo de acá qué es? Listo, yo tengo esto de aquí. Entonces hagamos el cambio ahora. Donde tengo x, pongo y. Entonces esto va a ser y, que va a ser igual a la raíz que cúbica de x más 1. Listo. Entonces, esta va a ser mi nueva función. Si esto era f de x, esta de arriba, entonces yo voy a decir que esta es mi nueva, una g de x, que va a ser igual a ¿qué? A la raíz de cúbica de x más 1. Listo. Y eso es todo. Ahí yo qué encontré. Pues fácil, ya encontré la inversa de esta de aquí. Esta función de aquí es la inversa de esta de acá exactamente. Listo. Y así yo ya sé que esto es una función inversa. ¿Qué otra forma tengo yo como para hacer este ejercicio? Si a mí me piden y me dicen dos funciones y me dicen, si yo tengo f de x y otra función g de x y me preguntan, ¿es g de x la inversa de f de x? ¿Alguna ¿cómo se dice? ¿Alguna idea de cómo hacer eso? Listo. Entonces,
para eso en realidad fue para lo que fue toda esta clase, este taller, perdón. Bueno, que en realidad fue como clase porque fue más que personalizado porque diste vos solo. Entonces, ¿qué hago yo para responder a esto? Pues fácil. Yo hago F compuesto G y G compuesto F. ¿Y esto qué me va a dar? ¿Y esto qué me va a dar? Pues por aquí me va a dar X y por aquí me va a dar X. ¿Listo? Si esto me da exactamente la misma cosa, yo puedo asegurar que esta es la inversa de esta. Y si esta es la inversa de esta, ¿qué también pasa? Pues que F es la inversa de esta. Siempre va a pasar eso mismo. Yo ya hago la composición de las funciones y listo. O sea, componer esta con esta y me va a dar siempre que esto es la misma cosa. Sí se entiende lo que hay que hacer para saber si una función es la inversa de otra. Listo. Eso era todo en realidad lo que había que hacer y para eso fue que estuvimos estudiando funciones, multiplicación, suma, resta, porque claro, nos van a salir sumas, restas, pero lo importante es esto, yo saber cómo hallar la inversa de otra función. Entonces, vamos a mirar una cosa por aquí. A ver, yo veo, nos quedan 10 minutos. Vamos a hacer un ejercicio, tipo ejercicio que nos va a caer en un parcial. Voy a compartir en mi pantalla. Ahí ya estás viendo la presentación, ¿cierto? Listo, entonces mira, yo tengo una f de x y una g de x. La f de x digamos que es la azul y la g de x es esta. Entonces, decime cuánto vale hallar f compuesta g de 3. ¿Tenés alguna idea de cómo se hace? Supuestamente con lo que hicimos uno ya dice que debería saber esto, pero eso es lo que le preguntan a uno en el parcial, ¿cierto? Sí, pues, uno ya tiene toda la teoría, pero cuando le ponen la pregunta a esto, sí queda uno como que me preguntaron o qué. Entonces, mira, en realidad esto es muy fácil. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a componer F con G. Ah, no, F compuesta G de 3. Entonces, F es esta. Entonces, yo voy a tomar los valores de F, donde F vale... sí, F compuesta G. Entonces, listo. ¿Yo qué voy a hacer? Miro cuando F vale 3. Entonces, miremos dónde vale 3. F vale 3 aquí. Listo. Pero mira que el punto de la función es en 2. Listo, es ese punto que se une aquí, en el 2 y en el 3. ¿Ok? Ahí se ve bien. Listo. Entonces aquí cuánto vale. Ah, no, perdón. F vale es 3. Lo tenemos que buscar es en X, perdón. En 3 y me voy hacia arriba. O sea que es este valor 4. Listo. Este valor 4, ese es el que yo le voy a meter a la otra función. Entonces miro en la otra función dónde está ese valor 4, que sería acá en la otra, en la verde, ¿cierto? Y ahí ya busco las coordenadas 4, la coordenada 4, a ver dónde me da. Y ese número que me dé es en realidad F compuesta G de 3. ¿Se entendió más o menos? No, listo. Vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a suponer que vamos a componer, ya dijimos pues que teníamos g de x y g de x y f de x y g de x.
Supongamos que con G yo voy a componer F. ¿Listo? Entonces, esta es mi G. Esta es la que va primero, así como estamos haciendo ahorita en el otro dibujo. ¿Listo? Entonces, mira, vamos a hacerlo con el mismo 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con G cuando X vale 3? Mira que cuando X vale 3, ¿cuánto vale F de X? F de X es la Y. Entonces, mira que si X vale 3, F de X vale menos 3. Esa parte la entendemos bien. Ok, listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahí? Pues a este valor, este es el valor de F de X, pero yo necesito es aplicárselo a la otra. Entonces, lo que necesito saber es con este valor voy a componer la otra función. Entonces, ¿qué hago? A esta función azul le voy a meter este valor a ver qué me arroja. Listo. ¿Qué pasa si aquí en la función azul tenemos el valor de menos 3? ¿Qué pasa si X vale menos 3? Entonces, mira, menos 3 me queda aquí. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de F de X? Pues va a ser el valor en la Y. Entonces, el valor de este va a ser el 2. Ah, bueno, no, listo, ya. Si la cogiste ahí, dijiste antes que ya la entendiste. Así se podía hacer. Componer una función, y esto cae mucho en los ejercicios, te dan la gráfica y que de una función compongas la otra. Pero hay que recordar muy bien, recordar que no es lo mismo componer f de g que g de f. Listo, solamente hay que estar claro en eso y ya, nada más. Listo y ya, y eso es como todo lo que hay que saber para el parcial. Nos vemos, hasta luego.